Bueno, vamos a hacer ahora un problema práctico acerca de la replicación, transcripción y traducción. Así que vamos a escoger este ejercicio que menciona lo siguiente. Si la hebra codificante quiere decir que esta no va a ser la utilizada para transcribir el ARN, de un oligonucleótido de ADN es la siguiente. Y nos da el orden de 5' a 3'. Así tenemos esta secuencia. Como veis, yo ya lo que empiezo a hacer es que voy orientando el oligonucleótido de ADN cada 3 bases. Esto me permite tener una mayor facilidad para luego distinguir los codones e identificar cada uno de los aminoácidos. ¿Cuál es la primera pregunta? Pues dice, escribe la secuencia de la hebra molde. El enunciado ya nos está dando pistas. La hebra molde va a ser la hebra que vamos a utilizar para transcribir el ARN mensajero. Pero ahora nos pide que lo pasemos a ADN. Así que esta es la secuencia que nos da el problema y lo que tenemos que hacer es pasarla por su complementaria a la hebra molde. Hebra codificante, hebra molde. ¿Por qué hago esto? Primero, que son antiparalelas, es decir, el extremo 5' de la hebra codificante que nos da se opone al extremo 3' de la hebra molde. Esto es así porque las hebras de ADN son antiparalelas. Siguiente, la complementariedad. La complementariedad se produce por puentes de hidrógeno, 2 en concreto, entre adenina y timina, o a la inversa, timina con adenina, como vemos aquí, y también entre citosina y guanina, dándose 3 puentes de hidrógeno, citosina, guanina y también guanina, citosina. Vamos con el siguiente apartado del ejercicio. Y dice que escribamos la secuencia del ARN mensajero. ¿Qué hebra debo de escoger de estas dos? Pues la hebra molde. Y la hebra molde ya hemos dicho que era esta, la que me ha pedido el anterior apartado. Así que vamos a darle caña. Elijo la hebra molde, la que he creado en el anterior ejercicio. Una vez elegida, lo que voy a hacer es que la voy a transcribir. Así tengo el ADN molde, que de 3' a 5' es la secuencia que había hecho con anterioridad. Y lo que voy a hacer es crear esta secuencia del ARN mensajero. Así tengo 5' y 3'. Timina en pareja con adenina, adenina en pareja con uracilo, timina con adenina, citosina con guanina, guanina con citosina y así sucesivamente. ¿Por qué esto es así? Porque son antiparalelas, que quiere decir que el extremo 3' de una cadena se opone al 5' de la otra, y la complementariedad va a ser entre adenina y uracilo. Aquí ya no hablamos de adenina y timina, sino de adenina y uracilo, y entre citosina y guanina, como el caso del ADN. Y solo voy a transcribir la hebra molde, aquella que me pidieron en ejercicios anteriores y que ya he dicho que era esta de aquí. Y nos están diciendo que cuántos aminoácidos va a codificar dicha hebra. ¿Cuántos aminoácidos puede llegar a codificar? Pues vamos a decir que son 5 aminoácidos. ¿Por qué? Porque hay 15 bases nitrogenadas y cada 3 bases, codones o tripletes, se corresponde a un único aminoácido, según las características del código genético. Ahora vamos al siguiente, que nos va a decir que escribamos la secuencia del oligopéptido que está codificado en ese ARN mensajero. Así que el ARN mensajero que habíamos calculado, que habíamos secuenciado, era este. Del 5' a 3' tenemos esta secuencia, que ya lo calculamos en ejercicios anteriores. ¿Qué voy a hacer? Pues el oligopéptido desde el extremo amino terminal hasta el carboxilo terminal. ¿Y de dónde saco esta equivalencia entre estos codones y estos aminoácidos? No os preocupéis, no hay que aprenderlo de memoria, sino que hay numerosas tablas, como esta que voy a traer, que nos está diciendo la correspondencia entre la secuencia de 3 bases y cada uno de los codones. Por ejemplo, tenemos la primera base, que era adenina, seguida de una segunda base que era uracilo y una tercera base que era uracilo, dando el codón AUU, que corresponde a isoleucina. Vamos con el segundo codón, que era adenina como primera base,
guanina como segunda base y de tercera era citosina, es decir, AGC, que corresponde con la serina. Hacemos el tercero, que tiene como primera letra la citosina, como segunda letra la guanina y como tercera letra la adenina, dando la arginina. Y así sucesivamente. Claro, ¿y por qué he calculado yo ese oligopéptido a pesar de tener la tabla? Pues primero, porque sé que la equivalencia entre el ARN mensajero y la secuencia de aminoácidos se realiza a través de 3 bases, lo que conocemos como codones. Después, que los codones del ARN mensajero se leen de 5' a 3'. Aquí traigo el ARN mensajero, que como veis tenemos que está orientado de 5' a 3'. Por tanto, yo estoy leyendo los codones en esta dirección, de 5' a 3', y no en esta dirección. Fijaros que esto es súper importante, porque este codón es el AUU, si lo estaría leyendo al revés sería el UUA, que va a dar un aminoácido diferente. No sabéis cuántos ejercicios he corregido por ese fallo, ¿no? Y también la secuencia de aminoácidos se crea desde el N-terminal hasta el C-terminal. Por eso, cuando yo creé este ARN mensajero que está orientado de 5' a 3', el oligopéptido empieza por el extremo amino y acaba por el extremo carboxilo. Es decir, el extremo carboxilo corresponde al extremo 3' y el extremo amino corresponde con el 5'. Y ya por último nos pregunta que qué pasaría si se produce una deleción del 10º nucleótido. Si se produce una deleción del 10º nucleótido, se elimina el 10º nucleótido del ARN mensajero. Entonces, conociendo la secuencia del ARN mensajero que hemos creado, si se elimina el último nucleótido, el 10º nucleótido, vamos a eliminar esta adenina. Con lo cual se sigue el triplete con la siguiente base. Así tenemos que este sería el mismo, isoleucina, este sería serina, este sería arginina, pero esta adenina la perdemos y el siguiente triplete sería UGA, que como sabéis, UGA no tiene ningún aminoácido específico y es una señal de stop. Por tanto, solo tendría 3 aminoácidos, isoleucina, serina y arginina. Y con la realización de este ejercicio, que es un ejercicio modelo, ya tenéis las claves para resolver cualquier tipo de ejercicio parecido. Así que ya sabéis, si queréis un contenido más teórico podéis recurrir al blog y nos veremos en posteriores vídeos. ¡Hasta la próxima!